A ver, vamos a esperar que de una vez se conecten todos, o la mayoría, para tomar la lista. ¿Ya? A ver. Bueno, a ver, vamos a esperar un poco más con los que... A ver, vamos a empezar con la lista de una vez. ¿Ya? Ahora, por favor, estén atentos para apurarnos de una vez. Lo primero, enfermería. ¿Ya? Alaki Corrut, Presente, Miss. Aspilcueta Salas, Presente. ¿ya? Briseño Pinto, Cabrera Quija, Quija, Miss, presente. Presente, Miss. ¿ya? Cañarita para Tarapaco, no. Carapinúa, Carapinúa Lisbeth, Corimanya, Zapacayo, Presente. Choquecota Gutiérrez, Presente, Miss. Córdoba Calla, Flores Lipa, Guaigua Rendón, Presente. Wilca Cagua, Jara Vera John, Laque Martínez,
León Rojas. Miss presente, Laika Martínez. Maldonado Quispe. Mamani, Luis. Presente, Miss. Ya, Mancilla, Cuba. Mogrovejo, Guamaní. Presente. Buenos días. Osorio, Valdivia. Miss, Presente. presente. Molina, Condori. Condori Almirón, Miss, presente. Ay, no sé si me... Anca, Cuari. Presente. Quispe, Casa. Presente. Quispe, Maquera. Quispe. Quispe, Salas. Presente. Ramos, Cáceres. Rondón, Cama. Presente. Saxi, Yayerco. Santos, Panebra. Tapia, Tito. Ura, Pacho. Presente, Miss. Usñagua, Mozombite. Vallejo, Gilaber. Adiós. Vilca, Alarico. Zambrano, Ramos. Y Torres, Aquino. No, Torres, Acho. Presente. Ya. ¿Alguien que falte? Están todos, ¿verdad? Yo, Miss. Lorelipa. Flores Lipa ya llamé. Miss Condori Almirón. Miss, recién me conecté hace ratitos. Hace 3 minutos. Pero si ya estamos ya a las 9:11. Miss, Sí, buenos pero días. está esperando Ana, que ya se le diste intente. la manillazo. Mi internet está un poco lento y se entrecorta. Ya. A ver, vamos a seguir, por favor, con farmacia. Alanoca, Mamani. Presente, Miss. Anagua, Huanca. Presente, Miss. Lancaya, Guamaní. Presente, Miss. Andrade, Guanaco. Cañahuire, Anco. Presente, licenciada. Cárdenas, Sihuinta. Presente, Miss. Carrión, Apaza. Chaco, Guasguayo. Presente, Miss. Chávez, Becerra. Presente, Miss. Choque, Flores. Presente, Miss. Condori, Almirón. Presente, Miss. Ya. Señorita Almirón, tiene que estar más atenta porque la primera lista que hemos pasado ha sido de enfermería. Este es de Sí, Miss, farmacia. disculpe, Miss. Sí. Condori, Calla. Flores, Macedo. Flores, Nina Quispe. Flores, Nina Quispe, Evelyn. Gámez, Meléndez.
Presente, profesora. Gaspar Lavilla. Hinojosa Paz. Guamaní Herencia Edith. Huaricayo. Buenos días, licenciada. Presente. Buenos días. Jauregui Medina. Juárez López. Yamoca Castillo. Mamani Ayazo. Presente, Miss. Mamani Apasa. Presente, Miss. Mamani Cosi. Mamani Montesinos. Maque Garay. Presente, Miss. Nina Sánchez. Presente, Miss. Palomino Nina Sivincha. Presente, Miss. Quispe Ayazo. Presente, Miss. Quispe Casa. Presente, Miss. Quispe Manzano. Quispe Puma. Ramos Calcín. Rosa Pérez, suya. Presente, Miss. Presente. Santander Mamani. Presente, Miss. Ticona Pasa. Presente, Miss. Vera Chipana. Presente, Miss. Vilca Casa. La Pasa Carrión. Bueno, esos son todos. Miss, buenos días. Miss, falto yo. Disculpe la molestia. He ingresado recién y no he escuchado mi nombre. Soy de enfermería. ¿Cómo te apellidas? Maldonado Quispe. ¿A qué hora has entrado tú? Maldonado Quispe, sí te he llamado. A las 9:10 he entrado, Miss. Ya sí estás, Maldonado Quispe. Gracias, Miss. Miss, yo, Cañarita Paraco. No tiene que estar temprano, pues chicas, entran tarde y yo ya después de la lista ya no se va a considerar. ¿Ya? Miss, están hablando por el chat. Entonces ya todos estoy admitiendo. Ya. Bueno. Entonces, buenos días con todos los alumnos. El día de hoy, pues, lamentablemente después de una semana que ya nos volvemos a encontrar, todavía seguimos con el problema de la plataforma, ¿no? Ustedes también ya saben que aún sigue en mantenimiento. De repente no se estaba previsto que se demore tanto, pero yo creo que la mejor intención es que, ¿no? Que, o sea, lo solucionen de tal manera que nos brinde también más adelante, ¿no? Una buena, para que podamos presentar nuestros trabajos, para que podamos desarrollar nuestro semestre como debe ser.
Yo confío que ya en estos días pues todo se va a solucionar, pero mientras tanto nosotros también tenemos que seguir avanzando, ¿no? Con nuestro currículo, nuestras clases. Entonces, como la semana pasada, ustedes saben, se les pasó por el WhatsApp las diapositivas, es más, hasta la tarea, ¿no? Creo que la mayoría me imagino que habrá leído, ¿no? Porque hay unos alumnos que no, creo que no leen los mensajes. Entonces, habrán leído la tarea que se les indicó, me imagino que ya la habrán hecho, ya la tendrán lista. Apenas la plataforma se solucione, ¿no es cierto? Automáticamente se va a subir los trabajos, pero no quiere decir que los trabajos se los vaya a dejar, digamos, si hoy día se habilita, se les va a dar 5 días más, 7 días más, no, ¿no? Porque ya han tenido el tiempo suficiente. Entonces, si es que la plataforma se habilita hoy día o mañana, automáticamente se va a habilitar simplemente para horas, ¿no? De repente para un momento, para otro, pero nada más. No va a ser para la habilitación, digamos, para una semana más, ¿no? Porque ya la semana que sabemos que tenemos para hacer los trabajos ya se ha dado. Entonces, seamos responsables, chicos. Ahí tengan sus trabajos, atentos ustedes al comunicado y para que podamos subir nuestras tareas, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud de repente antes de empezar nuestra clase de hoy? Mis buenos días. Buenos Disculpe, días. para subir los trabajos, o sea, va a ser por horas. ¿Qué tal ese día no contamos con internet? No puede ser por 24 horas. Bueno, Ya, porque de repente, por cosas que puede ser. pasen, porque... Ajá, tienes razón, por eso te digo, no tampoco, no te estoy diciendo, o sea, digamos, la habilitan a las 10 de la mañana y el tiempo va a ser hasta las 12 del día, ¿no? Porque hay unos que están trabajando, hay unos que estarán en otro sitio, ¿no? A veces la señal no es buena. De todas maneras, se les va a dar de todas maneras se les va a dar un tiempo prudencial para que ustedes puedan presentar los trabajos. ¿Ya, chicos? Pero lo único que yo pido, ¿por qué se está haciendo? Se escucha como eco, mi. Sí. Hay una señal que tiene el audio. Eco, mis. Sí. Que tienen sus ¿Quién micros tiene prendidos y se vuelve a repetir lo que la Miss habla. Apaguen sus micros. Entonces apaguen sus micros. Ya, entonces, como les decía, apaguen por favor sus micros. Entonces, el día que se habilite la plataforma, se les va a dar un tiempo considerable para que ustedes puedan subirlo. No va a ser cuestión de horas, sino de repente, como dice su compañera, pues no, muchos no tendrán sus megas al día, no tendrán su internet, la señal, por su trabajo. Entonces, de todas maneras, se va a dar tiempo. Entonces, están todos. Entonces, estén pendientes de este comunicado. Entonces, estén ustedes pendientes del comunicado para que no tengan problemas, ¿no? No vaya a ser que digan después, yo no me di cuenta, yo no leí, yo no me fijé. Pásense la voz entre ustedes, si de repente una está más al tanto que otra, pásense la voz entre ustedes, ya se activó, pásense la voz para que todos presenten sus trabajos a tiempo, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud de ustedes, de su parte de ustedes, chicos? Disculpe, licenciada, y el examen de esta unidad. En cuanto al examen de esta unidad,
pues justamente no va a ser por esta modalidad. Ustedes saben que ya, si no me equivoco, la próxima semana, la primera semana de diciembre, ya tenemos que empezar a dar el de examen, ¿verdad? El segundo examen. Entonces, no vamos a realizarlo, no vamos a darlo por plataforma, como sabemos darlo, va a ser en otra modalidad. Ya es cada elección de cada profesor, de cada docente, de qué manera los vamos a hacer el trabajo, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo estoy pensando hacerles un trabajo, una monografía, no un trabajo simple, ¿no? De una hoja o de 2 hojas, de repente, sino algo más conciso, ¿no? Algo que tenga más contenido. Entonces, eso también con tiempo se les va a hacer para que ustedes lo puedan hacer y me lo puedan enviar. Y esa nota va a ser como nota de examen. ¿Ya? Gracias, licenciada. Ya, la señora Judith. ¿Alguna pregunta, chicos? Miss, lo que no pudieron dar, ¿se acuerda del examen del primero que dimos? Dijo que íbamos a hacer un trabajo. ¿Cómo se va a hacer eso? Sí, eso también tendríamos que hacerlo. O sea, yo en la relación, en el registro, yo ya tengo las notas y sé también quiénes son los que no han dado. Entonces, no son todos, ¿no es cierto? No son los 61 alumnos, sino son menos. Entonces, a esos alumnos yo les voy a indicar, bueno, como de repente no se va a solucionar todavía esto, pero vamos a presentar, usted también tiene que presentar otro tipo de trabajo, ¿no? Para subsanar esa nota que no pudieron dar en el examen, ¿ya? Por eso les digo, estén atentos. Nuestro único medio de comunicación ahorita es el WhatsApp. Entonces estén atentos, léanlo, pónganse al tanto de todo y cuando se mande ya sea va a haber un trabajo como segunda nota del segundo examen, ¿no? Va a ser un trabajo. Y aparte hay otro trabajo pendiente para los que no pudieron dar el examen. ¿Ya? Ya, entonces podemos empezar con nuestra clase del día de hoy. El día de hoy nos toca, como ya hemos visto la semana pasada, hablamos todo lo que era sobre la vía de administración de medicamentos por vía oral, ¿no es cierto? Y rectal también, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar todo lo que es la administración de medicamentos por vía parenteral. Esta administración de vía parenteral se llama también, comprende lo que es la inyectoterapia, ¿no? O sea, justamente lo que es todo lo que concierne a las inyecciones, que es lo que ustedes ya me imagino que estarán muy emocionados por aprender a colocar inyecciones. Ya, y lo vamos a lograr. Aunque hoy día, ahora, mañana, la próxima semana no lo vamos a poder hacer presencial, pero al fin del semestre lo vamos a hacer en talleres. Y ahí cada uno nos vamos a colocar nuestras inyecciones. Pero lo que yo quiero ahorita es que ustedes, por favor, sepan bien la teoría, que es lo que vamos a hacer hoy día. Entonces vamos a ver que la vía parenteral es pues la administración de medicamentos, ¿no? De fármacos, por la cual atraviesa una o más capas de la piel o también de las membranas mucosas, ¿no? Entonces, la vía parenteral era justamente, es eso, ¿no? Es la administración de medicamentos atravesando una o más capas de la piel. En cambio, la vía oral, ¿se acuerdan? Que era la administración de medicamentos por vía oral, ¿no? Por el tubo digestivo. En este caso, la vía parenteral es mediante la administración de medicamentos a través de las capas de la piel, ¿no? Como les decía, aquí una diapositiva para que ustedes vean, para que nos podamos ubicar y no se confundan, chicos, ¿ya? No se confundan. La vía enteral es a través del tubo digestivo, donde hemos visto lo que es la vía oral y la vía rectal. Esto hemos visto la semana pasada, ¿no es cierto? La vía enteral. La vía no enteral o parenteral es la que se va a administrar los medicamentos por diferentes vías que no sean del tubo digestivo.
La vía parenteral tenemos todo lo que es los inyectables, ¿no? La inyección intramuscular, la inyección subcutánea, la endovenosa, intradérmica, todo lo que son inyecciones es la vía parenteral. Y la vía no parenteral, acá vendría a ser todo lo que es la vía dérmica, la nasal, óptica, vaginal, ¿no es cierto? Las gotitas en el oído, las gotitas en los ojos, de repente los óvulos vaginales. Entonces, la vía de administración se clasifica en este cuadrito, ya para que ustedes vean. Son dos grandes grupos. La enteral, que es por el tubo digestivo, donde va a ser la vía oral, porque va a ser por la boca, ¿no? ¿Y por qué la vía rectal? Porque se conecta con ustedes se acuerdan que les dije, la vía rectal se conecta con la última parte del intestino grueso, que es parte del sistema digestivo, ¿no? Entonces, el recto es parte del sistema digestivo. Por eso es que la vía rectal está dentro de la vía enteral. Y la vía no enteral va a agrupar a otros dos grupos, como es la parenteral, donde están todos los inyectables, y la no enteral, donde están las otras vías, ¿no? La vía dérmica, por ejemplo, cuando son los parches, la nasal, por ejemplo, cuando son gotitas, ¿no? La vía óptica también, que son gotas en los oídos, y la vía vaginal. Entonces, estas son las vías de administración de los fármacos. La vía parenteral, ya quedémonos nomás con este grupo, ¿no? De la vía parenteral. Nos vamos a quedar con el primer grupo. Entonces, aquí vamos a ver la vía intradérmica, la vía subcutánea, la intramuscular y la endovenosa. Aquí estamos viendo los ángulos que se va a colocar cada una de las diferentes vías, ¿ya? La vía intramuscular se coloca en un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, justo se pone, digamos, directo al músculo. La vía subcutánea, al tejido subcutáneo. El endovenoso, ya saben ustedes que es la administración de medicamentos directo al torrente sanguíneo. Y la intradérmica es debajo de la piel, ¿no? Debajo de la dermis, ¿no? Esto lo vamos a ir, más adelante vamos a estudiar una por una de estas vías. Entonces, ¿qué es la inyectoterapia? ¿No? ¿Qué cosa es la inyectoterapia? La inyectoterapia es una rama de la medicina que se va a ocupar justamente de la aplicación de medicamentos o de alguna sustancia farmacológica, medicamentosa, del exterior, o sea, de la parte de afuera, al interior del organismo mediante un inyectable. Entonces, es justamente la introducción, digamos, la aplicación, la infiltración de algún medicamento, de alguna sustancia, desde la parte de afuera, del exterior, al interior del organismo, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante un inyectable. Ya no va a ser mediante la vía oral, ¿no? Mediante la boca, no, sino mediante un inyectable. Algunas generalidades que hay que tener en cuenta en lo que es la inyectoterapia, ¿no? Siempre hay que aplicar el medicamento lentamente para tener una mejor absorción del medicamento, ¿no? Entonces, tampoco es digamos, un tiempo muy lento, ¿no? Tampoco hay que tener, digamos, un tiempo moderado, ¿no? Tampoco no es rápido, ¿no? Que te coloque la inyección y al toque te inyecto el medicamento. Tampoco es tan el extremo, ¿no? Que sea muy lento. Entonces, simplemente en un tiempo considerable, ¿ya? Después, si es una sustancia oleosa, o sea, si es un medicamento que sea espeso, que sea como tipo aceite, aceitoso, digamos, porque hay unas ampollas que son espesas, que son oleosas como tipo aceite, entonces hay que presionar por 1 minuto y hay que masajear, ¿no? Suavemente se masajea en la parte donde estamos colocando la inyección por 1 minuto. Cuando es el medicamento una sustancia acuosa, o sea, cuando es un líquido que no es espeso, como agua, por ejemplo, entonces simplemente se presiona y no se frota, ¿no? No vamos a estar frotando ahí, ¿no?
Entonces se frota cuando es oleoso, cuando es aceitoso, ¿no? Cuando el medicamento que hemos colocado es aceitoso. Ahí sí se presiona y se soba. En cambio, cuando es acuoso como agua, simplemente vamos a presionar con el algodón y vamos a, por 1 minuto, y lo vamos a dejar ahí, ¿no? El bisel de la aguja siempre tiene que estar hacia arriba, ¿ya? Ahorita vamos a conocer qué cosa es el bisel. Tener cuidado al colocar una vía endovenoso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando vamos a colocar una vía a la vena, un medicamento a la vena. Es fácil, sí, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y si son vacunas, no se frotan. Ustedes saben que las vacunas que se colocan por lo general a los niñitos, ¿no? A los bebés, a los niños, y también hay vacunas para nosotros, los adultos. Entonces, en este caso no hay que frotar, ¿no? A veces si me colocan una, digamos, a veces para la hepatitis, para el neumococo, nos colocan y estamos frotándonos el hombro, ¿no? Entonces eso no se hace porque a veces podemos provocar inclusive inflamación, ¿no? Y después estamos con el brazo adolorido, con el brazo rojo, y simplemente, ¿qué decimos? ¿No? Entonces, no, ya me ha hecho mal la vacuna, ya no me vuelvo a colocar nunca más me vuelvo a colocar otra vacuna. Entonces, no es culpa de la vacuna, sino a veces es culpa de nosotros. Ustedes saben que las vacunas nos protegen, ¿no? Nos protegen. Entonces es bueno que nos vacunemos, pero a veces nosotros, por falta de información, a veces hacemos que las vacunas, la zona donde nos coloquemos se inflamen, nos produzca dolor, ¿no? Y entonces, si nosotros pensamos que es reacción de la vacuna, entonces hay que conocer también qué se debe hacer. Vamos a ver también qué cosa es un inyectable. Un inyectable dice que es toda una sustancia o una solución que se administre por cualquier tejido o conducto a nuestro organismo mediante una inyección, ¿no? Eso es un inyectable. Es la administración de una solución o de una sustancia que se va a administrar a cualquier tejido de nuestro cuerpo, ¿no? Mediante una inyección. Eso es un inyectable. ¿Qué es una inyección? Una inyección es la acción que nosotros vamos a hacer para administrar a presión, ¿no? ¿Por qué a presión? Porque nosotros cuando colocamos la inyección en una jeringa, empujamos, ¿no? Hacemos una pequeña fuerza, una pequeña presión a la jeringa para que se introduzca el medicamento. Entonces, esa es la inyección. Es la acción de inyectar, de administrar un medicamento a presión y con los instrumentos adecuados, ¿no? Con lo que realmente se debe colocar en una inyección, con fines terapéuticos. ¿Qué son los fármacos? Los fármacos son sustancias que producen efectos benéficos para el organismo. Ustedes saben que los fármacos, su principal objetivo, pues es justamente eso, ¿no? Producir un efecto benéfico para el ser humano. En cuanto a la presentación de los medicamentos en inyectables, tenemos muchas presentaciones, ¿no? Entonces, ya habíamos visto nosotros las formas de presentación de los medicamentos. Entonces, lo que son los medicamentos que van a ser para inyectarse, podemos ver que tenemos ampollas que son de vidrio, listos para ser aplicados, como los que están viendo acá, ¿no? Estas ampollas que simplemente se las rompe y se carga en la jeringa y ya están listas para colocar al paciente. O también, si no, tenemos los viales o frascos ampolla, estos, que a veces vienen en polvo para preparar, ¿no? Entonces, acá en este frasquito viene un polvito blanco que es necesario que lo prepare, ¿no? Yo le administro una cantidad de solvente y se va a volver líquido, ¿no? Se va a volver listo también una consistencia líquida para que se pueda administrar al paciente, ¿no? También tenemos, por ejemplo, bolsas. Hay bolsas que también contienen el medicamento en forma líquida para administrar
a veces, por lo general es vía endovenosa, ¿no? Al torrente sanguíneo directamente. Entonces tenemos los viales, que son frascos que a veces son líquidos o a veces también vienen en polvo que se preparan, ¿no? Y las ampollas que ya están listas para administrar al paciente, los frascos también. Esos son los diferentes tipos de inyectable. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Todo claro, Miss. Ya. Ahora vamos a ver entonces qué son las jeringas. Las jeringas son instrumentos que están destinados a la introducción de las sustancias líquidas en el organismo, ¿no? Mediante una inyección. Entonces, justamente la jeringa es el instrumento adecuado para introducir ese medicamento en forma líquida hacia el organismo. ¿Mediante qué? Mediante la inyección, ¿no? Entonces, las jeringas son de diferentes capacidades, son de plástico y están graduadas, ¿ya? Las partes de la jeringa, como ustedes están viendo acá, es un émbolo, un cuerpo, ¿no? Entonces, esta es una jeringa, ¿no? Entonces acá el émbolo es la parte que sale, la parte movible de la jeringa. La parte, el cuerpo es esta, donde se va a depositar el líquido, el medicamento, ¿no? Esta. Y la parte de adelante es el pivote, la puntita donde se va a enroscar, donde va a encajar la aguja, ¿no? Entonces, justo acá es donde va a encajar la aguja, ¿no? Para colocar el medicamento. Entonces, esta es la jeringa, que hay de diferentes capacidades, ¿ya? Hay también lo que dice las aletas de sujeción, estas aletitas de plástico a los costados como unas orejitas, que son lo que nos va a servir para que nosotros podamos cargar el medicamento, ¿ya? Entonces estamos viendo el cilindro o el cuerpo, que como les dije es la parte donde se va a alojar el líquido, ¿no? Que vamos a inyectar, y viene graduada, ¿no? Tiene acá unas rayitas, no sé si ustedes lo pueden ver, tiene unas rayitas que está graduado, que nos va a indicar ahí la cantidad de medicamento. El émbolo es la parte que se encuentra dentro del cuerpo, ¿no? Que es lo que se va a deslizar, es la parte movible, ¿no? Que es lo que entra y sale, y también presenta una lengüeta de apoyo, ¿no? Esta acá, y también tiene ahí sus aletitas. El pivote, como les dije, es la parte, el extremo del cuerpo, y es donde se va a enroscar o conectar la aguja, ¿no? Y las jeringas, pues pueden venir de 1 centímetro, de 3, de 5, de 10, de 20, hasta de 60. ¿No? Aquí, por ejemplo, estamos viendo jeringas de todas las capacidades, ¿no? De 1, de 3, de 5, de 10, de 20, ¿no? Hay de 30 hasta de 50, hasta de 60. ¿No? Entonces, por lo general, a veces las de 60, las más grandes, se utilizan para alimentación, ¿no? A veces los pacientes que están con sonda nasogástrica, ¿no? Los pacientes que no pueden comer, no pueden deglutir, por ejemplo, pacientes que estén inconscientes, ¿no? Y se les coloca sonda nasogástrica, entonces se les da su alimentación mediante la jeringa, ¿no? Pero una jeringa grande, pues una jeringa de 60, ¿no? Para ir midiendo también, ¿no? Entonces, digamos, si yo veo cuánto, digamos, el paciente va, digamos, si es de 50, si yo le doy 4 jeringas, va a ser 200, ¿no? 200 mililitros o 200 centímetros cúbicos. Entonces, esa jeringa grande, pues, va a servir cuando yo quiera administrar cantidades también más altas, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que saber
conocer las capacidades de cada jeringa y usarlas de acuerdo a la cantidad del medicamento que vamos a querer inyectar, ¿no? Porque imagínense, si yo voy a colocar un medicamento que tenga un centímetro, o sea, un centímetro cúbico, que es una cantidad pequeñísima, no voy a usar una jeringa de 10, ¿no? Ni una de 20, porque va a ser mucha jeringa para tan poquito medicamento. Entonces, ¿qué usaré? Usaré de repente una jeringa de 1 o usaré una jeringa de 3 máximo, ¿no? O todo lo contrario, ¿no? De repente, si el medicamento, digamos, es de 10 centímetros que tengo que administrar, pues no voy a pedirle al doctor que me pida una jeringa de 5, porque no va a entrar, ¿no? Entonces, tengo que saber las capacidades de las jeringas y también tengo que saber, conocer la cantidad de los medicamentos, por ejemplo, cuánto viene, ¿no? El metamizol, por ejemplo, la ampolla, ¿de cuánto viene? De 2 centímetros cúbicos. El diminidinato, que son para los vómitos, la ampolla, ¿de cuánto viene? La ampolla viene de 5 centímetros. Entonces, si sé que la ampolla viene de 5 centímetros, entonces tengo que pedir una jeringa de 5 o de 10, ¿no? Entonces no voy a pedir una jeringa de 3, porque no me va a servir. Entonces hay que conocer todo eso, chicos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay estas imágenes, esas lo vamos a practicar más en la siguiente clase, cuando estemos aplicando nuestros inyectables, pero ¿cómo vamos a sujetar la jeringa, no? La manera correcta para sujetar la jeringa, cuando vayamos a colocar una inyección intramuscular, es de esa manera, ¿no? Entonces, justamente así. Ustedes vean cómo está sujetando y se coloca de esta manera, ¿no? No va a ser así, ¿no? Sino va a ser así, como si fuese un lapicero. Como si yo colocara cuando yo escribo, entonces de esa manera se va a colocar el medicamento, ¿ya? Y cuando son ángulos menores, por ejemplo, cuando es una inyección a la vena o es una inyección intradérmica, que va a ser debajo de la dermis, la manera de agarrar la jeringa es diferente, ¿no? Va a ser en esta posición, ¿no? Porque justamente, pues, va a ser, digamos, al pie, ¿no? Digamos, si este es el brazo del paciente, entonces yo no voy a colocar así, ¿no? No voy a agarrar de esta manera. Así colocaré cuando sea un ángulo de 90 grados, que es la primera figura, ¿no? Pero si es un ángulo de 45, tengo que poner así, ¿no? Para poder colocar la vena o poder colocar la dermis, ¿ya? Eso lo vamos a practicar cuando estemos haciendo nuestra inyección intramuscular, nuestra inyección subcutánea o cuando hagamos la endovenoso, todo ahí, ¿no? ¿Cómo cargar una jeringa, un medicamento? Entonces también tenemos que saber cómo agarrar la jeringa y cómo agarrar la ampolla para poder cargar, ¿no? Entonces simplemente agarramos el frasco, digamos que este sea la ampolla, y nosotros tenemos que movilizar nuestras manos para poder agarrar y estirar cargar el medicamento, ¿ya? Entonces, ya con la práctica lo vamos a poder realizar mucho mejor. De igual manera, ¿no? Por ejemplo, si es un frasco ampolla, entonces no es igual que una ampolla normal, ¿no? Entonces estén viendo la diferencia, cómo se cargan los medicamentos, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar con lo que son las agujas. ¿Qué son las agujas? Las agujas son los instrumentos que son destinados a introducir el líquido que está en la jeringa al interior del organismo, ¿no? Estas agujas son de acero, de diferente tamaño, de diferente diámetro y son descartables, ¿no? Antiguamente se usaban, las jeringas eran de metal, ¿no? Y eran reutilizables, o sea, se ponían a hervir, se esterilizaban y se volvían a colocar a otro paciente.
¿no? Entonces, a veces ya con el tanto uso, la jeringa se desgasta y ya pierde la punta, ¿no? Pierde ese filo de la punta. Y lógicamente que duele cuando se introduce. Pero hoy en día las jeringas pues son descartables, ¿no? Un uso y se elimina. De igual manera, ¿no? Las partes de la aguja son, ahí están viendo ustedes la parte de adelante, la primera parte, la parte verde, que es el cono, el pabellón, donde va insertada el manguito, ¿no? La parte metálica. Y en la parte, en el extremo, tiene lo que es el bisel, que no es recto, sino al contrario, no tiene un corte en diagonal, ¿no? Que le implica una puntita, ¿no? Y un casquete, que es pues lo que protege, de plástico. Bueno, acá como les decía, la base, que es la cabeza, no, la base, que es la cabeza donde se va, donde se conecta la jeringa, al pivote de la jeringa. Esa es lo que es la base o cubo, la cánula o cuerpo, que es la parte de metal, ¿ya? Y la parte interior tiene un pequeño lumen, ¿no? De luz, según también hay diferentes medidas, ¿ya? Y el casquete, que es el de plástico, que vamos a cubrir la aguja. Y el calibre y la longitud, ¿no? El calibre es la parte del lumen que les digo, según el número que sea, y la longitud, el porte también, ¿no? De la aguja en sí. Entonces, como les decía, hay diferentes agujas hipodérmicas. Por ejemplo, entre más número de la aguja, es más delgadita, ¿ya? Por ejemplo, la 18 es el lumen, la luz que tiene es más ancho, ¿no? En cambio, la 26 es muy definita, ¿no? Casi no se nota nada. Es la que se utiliza más que todo, por ejemplo, para los niños, para recién nacidos, ¿no? Porque es chiquita, ¿ya? Entonces, la 18, por ejemplo, es rosada, la 20 es amarilla, la 21 es verde, que es la que usamos nosotros, por ejemplo, este es verde, que utilizamos para colocar la inyección intramuscular, ¿no? Por ejemplo, después tenemos la rosada, es esta, es la más grande y es más grueso, si ustedes se pueden dar cuenta, es más grueso. El cuerpo es más grueso, ¿no? Esta se usa, por ejemplo, para transfusión de sangre. No tengo otra. Entonces, la 22, que es negra, ¿no? También se coloca para vías endovenosas o para colocar intramuscular también. La 23, que es una chiquita celeste, que es para colocar a los niños. 25 también es para los niños. Como ustedes se dan cuenta, por ejemplo, entre más sea el número de la aguja, más grande es, más finita es, ¿no? Más delgadita es, ¿ya? Esos son los números de las agujas. Acá estamos viendo, por ejemplo, esas son las agujas, las mismas que como yo les estoy mostrando aquí, ¿no? La 20, por ejemplo, que es gruesa, ustedes están dándose cuenta del calibre, ¿no? Este es más ancho, la 20 más delgadita, la 21, que es la que usamos para colocar las inyecciones, que a todos nos habrán puesto inyección, nos han puesto con esta, ¿no? La 21, la 22, la negra, que es más delgada todavía, la 23 es mucho más delgada, la 25 es más delgada todavía. Ustedes se dan cuenta que entre el número es más grande el número, es más finita el diámetro, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Estamos viendo también que esta es más ancha. Ustedes están viendo aquí el orificio interno es más grueso. Esto, por ejemplo, es en la 18, en la 20, en la 18, esas son más, el orificio es más notable, más ancho. En cambio, en la 25, en la 23, va a ser más pequeño todavía. En cuanto a las técnicas parenterales, vamos a ver, por ejemplo, la intradérmica se usa para hacer la prueba de Montius, las pruebas cutáneas, por ejemplo, las pruebas de sensibilidad, ¿no? A lo que es la penicilina. Más que todo se utiliza para colocar, para hacer algunas pruebas de sensibilidad a algunos medicamentos. En lo que es la subcutánea, se utiliza para colocar las insulinas. Los pacientes que son diabéticos, ¿no? Utilizan mucho esta vía para colocarse la insulina. También para colocar vacunas, ¿no? Ustedes han visto las vacunas a veces en los niños y también en nosotros, como les decía, nos colocamos también las vacunas. La intramuscular es la más conocida, la más usada, que casi todos alguna vez nos han puesto las inyecciones con algún medicamento, algún antibiótico, si hemos estado mal, de repente de la gripe, ¿no? Un dolor, nos han colocado una inyección. Y la endovenosa también, ¿no? También se coloca para colocar medicamentos, digamos, para tener un efecto más rápido, ¿no? De repente cuando hemos tenido un dolor muy intenso, entonces nos han colocado una inyección a la vena para que el efecto sea más rápido y se nos pase el dolor, ¿no? Entonces, en esta diapositiva estamos viendo la intradérmica, que es debajo de la piel, la endovenosa, que ya sabemos que es al torrente sanguíneo, la intramuscular, que va a ser pues directo al músculo, y la subcutánea, que es al músculo subcutáneo o a la grasita que nosotros tenemos. ¿Cuál es el periodo de latencia en las vías parenterales, ¿no? El periodo de latencia es el tiempo que va a transcurrir en hacer desde que uno administra el medicamento hasta que aparezca el efecto del medicamento, ¿ya? Entonces, vamos a ver que en la vía endovenosa el efecto es de 10 segundos a 2 minutos. ¿Se acuerdan cuando nosotros hemos hecho la farmacodinamia, la farmacocinética, ¿no es cierto? Los procesos, hemos visto que qué vía era la más efectiva, la que más rápido se presenta el efecto. ¿Por qué vía era? Endovenosa. Endovenosa, ¿no? ¿Y cuál es la que más se demora en presentar el efecto? La intradérmica. La oral, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que la vía oral era la que más se demora, ¿no es cierto? Y la vía endovenosa era la que más rápido se hacía efecto. Entonces, aquí estamos viendo en cuánto tiempo va a ser efecto en cuanto a las vías parenterales, ¿no? En cambio, la vía endovenoso, el efecto, una vez que yo administre mi medicamento por vía endovenoso, en 10 segundos hasta 2 minutos ya va a empezar a hacer el efecto, ¿no? Entonces es recontra rápida porque ustedes saben que vamos a colocar el medicamento directamente a la vena, ¿no? Entonces vamos a hacer el efecto, va a ser inmediato prácticamente. Cuando colocamos por la vía intramuscular, el efecto va a ser de 15 minutos a 20 minutos, vamos a empezar a sentir el efecto. La vía subcutánea de 20 minutos hasta 30 minutos, hasta la media hora de colocado se va a presentar el efecto. Y la vía intradérmica es de más de media hora a más, ¿no? Entonces, nosotros tenemos también que saber eso para indicarle al paciente, inclusive, ¿no? A veces los pacientes dicen, señorita, ¿y a qué hora me va a hacer el efecto? ¿A qué hora me va a hacer esto? Ya me va a hacer, se me va a pasar rápido, entonces hay que saberle explicar, ¿no? Entonces vamos a esperar, de repente, ¿no? Si intramuscular, entonces vamos a esperar unos 15 minutos, 20 minutos, y usted ya va a empezar a sentir el efecto. Entonces, para que nosotros podamos orientar también a los pacientes. En cuanto a los materiales que necesitamos para aplicar nosotros un medicamento por vía parenteral,
tenemos que necesitar las jeringas y las agujas descartables, ¿no es cierto? De acuerdo a las medidas, a los medicamentos que vamos a colocar. Algodón en torundas, alcohol, guantes descartables, el medicamento, ¿no? La ligadura, si es que es también un medicamento a la vena, equipo de venoclisis, si también es de repente colocar un suero, catéteres endovenosos, ¿no? Y bolsa de desechos, ¿no? Donde voy a eliminar, por ejemplo, donde voy a eliminar mi jeringa usada, donde voy a eliminar ¿no? la envoltura de la jeringa, donde voy a eliminar mi algodón, mi torunda de algodón. Entonces todo eso tengo que llevar, ¿no? Entonces siempre se acuerdan que hemos dicho que antes de hacer un procedimiento tenemos que tener todo listo, ¿no? Llevar nuestra bandeja con todos nuestros materiales preparados para colocar según la vía que vamos a hacer. En cuanto a los procedimientos generales para aplicación de un inyectable, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es pedir la receta médica, ¿no? Cuando un paciente venga al consultorio, al tópico, al servicio de emergencia, ¿no? De repente para que le coloque un inyectable, lo primero que yo tengo que pedirle es su receta médica, ¿no? ¿Dónde está su receta? Para ver qué médico le indicó, cuánto de medicamento, por qué vía, todo eso, ¿ya? Entonces tengo que ver también los 5 correctos. ¿Se acuerdan, no? Paciente correcto, medicamento correcto, la hora correcta, la vía correcta, la dosis correcta. Vamos a hacer un lavado de manos, vamos a preparar el material, vamos a sacar el aire de la jeringa, una vez que esté cargada, vamos a ubicar nuestra zona donde vamos a aplicar, según la vía que sea, y vamos a limpiar la zona, ¿no? Tenemos que, con el algodón con alcohol, hay que limpiar la zona. Entonces, estos son algunos materiales que tenemos que tener que llevar listo cuando pongamos algún medicamento. Hay que tener cuidado antes de colocarme el tratamiento o un medicamento al paciente, siempre preguntarle, ¿no? Si es alérgico a algún medicamento, si alguna vez le han puesto ya ese medicamento, si alguna vez ha tenido alergia, si se ha desmayado, si ha sentido de repente algún escozor, ¿no? Entonces, algo que el paciente nos mencione, ¿no? Hay que tener presente siempre eso. No vamos a inyectar una inyección sobre una piel inflamada o con cicatrices. No, imposible que lo hagamos, ¿no? Eso nunca se hace. No administrar medicamentos turbios o vencidos, ¿no? Si yo lo veo medio blanquizco, primero estaba transparente y después se volvió blanquizco, turbio, entonces no lo voy a colocar, ¿no? Preferible avisarle al médico, ¿no? A otra persona, avisar de lo que está pasando, pero no lo administro. No medicamentos vencidos, siempre tenemos que ver, ya hemos visto que tenemos que ver los medicamentos 1, 2, 3 veces, verificar antes de colocar. Tener a la mano adrenalina, este es un medicamento que se utiliza en caso del paciente tenga alguna reacción, ¿no? Que le choque el medicamento. Observar al paciente después que le coloque la inyección, pues no, el paciente lo digo que se siente ahí en la mesa, en el sillón, unos 5 minutos y después recién se puede retirar, ¿no? No es que yo le coloque el medicamento y al toque se va el paciente. No, ya, entonces tiene que esperar. Espérense. Ya, después... Y también preguntarle al paciente si tiene algún problema de alteración, alguna enfermedad que tenga que ver con la coagulación, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos, para entrar de una vez a lo que es las recetas y orden médicas? No. No, licenciada. Entonces, como ya hemos visto... Creo que ya hemos visto lo que son las jeringas, las agujas, ¿no? Lo más importante es sobre las vías parenterales, ¿no? Y cuáles son las principales vías parenterales también ya hemos visto. Entonces ahora vamos a ver un poco lo que es una orden médica y una receta médica, ¿ya?
En cuanto a la orden médica, es un documento escrito donde el médico prescribe servicios o tratamientos para el paciente, ¿ya? Entonces, las órdenes médicas, por ejemplo, cuando dice el médico, dice colocar un medicamento en STAT, ¿no? ¿Qué significa STAT? Significa que tan solo vamos a colocar, digamos, un medicamento por una sola vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, como Demerol 100 miligramos intramuscular STAT. Cuando nosotros vemos STAT, quiere decir que es una sola vez, se va a colocar, nada más. Eso quiere decir STAT, ¿ya? Cuando hay unas órdenes sencillas, que bueno, se dice singlet orden, que debe de realizarse una vez y bajo circunstancias específicas, ¿no? Por lo general, a veces, por ejemplo, cuando los pacientes van a entrar a la sala de operaciones, el médico, el cirujano, ¿no? te indica, ¿no? Colocar, digamos, media hora antes de entrar a la sala de operaciones, colocarle el antibiótico, ¿no? O si no, colocarle el preanestésico, ¿no? Digamos, si el paciente está programado para las 2 de la tarde, entonces a la 1:30 yo ya tengo que colocarle su preanestésico. Entonces, esa es una orden sencilla. Las órdenes estándares o protocolares, por ejemplo, son las órdenes que describen una rutina, ¿no? Una rutina, digamos, no son órdenes exclusivas, sino son órdenes estándares, ¿no? Para todos. Por ejemplo, curaciones. Tiene que ser curación diaria, limpieza con alcohol, ¿no? Entonces, son órdenes ya protocolares, ¿no? En general, prácticamente, ¿ya? Órdenes PRN, que esto significa en latín, por ejemplo, si es que es necesario, ¿no? Esto debe ser cumplido, dice, cuando a juicio, digamos, de la enfermera o, ¿no es cierto?, si es que fuese necesario. Por ejemplo, a veces el médico nos indica colocar metamizol, digamos, 1 gramo PRN, ¿no? Entonces, digamos, si es que el paciente presenta temperatura, ¿no? Entonces, ahí yo le voy a colocar, si es que fuese necesario, le voy a colocar el metamizol, ¿no? Entonces, esta orden de PRN significa que si yo lo voy a ejecutar, lo voy a administrar, si es que fuese necesario, ¿no? Digamos, si es que el paciente empieza a vomitar, tiene vómitos y vómitos, 3 vómitos, entonces, y está indicado el dimidrinato, por ejemplo, que es para el vómito, ¿no? El dimidrinato, una ampolla endovenoso, PRN. El doctor coloca eso en la historia clínica, ¿no? Entonces yo veo, ¿no? Si, entonces quiere decir que se coloque el dimidrinato si es que fuese necesario. Entonces, si yo veo que el paciente está vomitando 2, 3 veces, entonces considero que sí es necesario colocarle ese dimidrinato. Entonces, yo lo voy a colocar, ¿no? Entonces, eso vamos a encontrar en las órdenes, en las historias de los pacientes, vamos a encontrar ese tipo de órdenes, ¿no? El STAT, por ejemplo, las órdenes sencillas, ¿no? Vamos a encontrar ese tipo de órdenes, la PRN, que significa si fuese necesario, ¿no? Si hay vómitos, se coloca. Si hay temperatura, se coloca. Si hay mucho dolor, también se colocará el medicamento del dolor. PRN, ¿no? Eso es por si fuese necesario, ¿no? En estas órdenes médicas, lo más importante, los componentes más esenciales, por ejemplo, son los nombres del paciente, ¿no? La identificación, su número de seguro, su número de historia, el número del cuarto, ¿no? Hay que identificar bien, ¿no es cierto?, para no confundirnos. La fecha, la hora, ¿no? La fecha, la hora también se considera muy importante, porque a veces, por ejemplo, para evaluar la calidad, ¿no? Más que todo, ustedes saben, a veces muchas personas, nosotros vamos al hospital a las 8 de la mañana y después nos atienden a las 11, 12 del día, ¿no? Y nosotros nos quejamos que sí, que toda la mañana he estado esperando por gusto, o de repente te indican un análisis
de laboratorio, te indican una ecografía a las 10 de la mañana y te la terminan haciendo a las 12, 1 del día, ¿no? Entonces aquí es importante colocar la hora para evaluar justamente esto, ¿no? La calidad de la atención al paciente, ¿no? Entonces de repente si el médico ordena una radiografía a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, digamos, y recién se le realiza a las 12 del día, entonces, ¿por qué, no? A veces, ustedes saben que los pacientes se les tiene que atender inmediatamente. Tampoco es hasta el momento, ¿no? Pero entre lo más rápido que se pueda, ¿no? Entonces, hay que colocar la fecha y la hora inclusive, ¿no? Los médicos cuando dan alguna orden en la historia clínica siempre colocan la hora que están pidiendo este análisis, la hora que están haciendo esa orden. Entonces, cuando después el médico regresa y él evalúa, ¿no? Evalúa. A ver, ¿a qué hora lo ordené y a qué hora se le realizó? Entonces, ¿y de quién depende eso? De la enfermera y del técnico, ¿no? Que son los que están a cargo del paciente. Entonces, hay que estar atentos con esos para que se realicen las órdenes, se cumplan lo más antes posible, ¿ya? A cada paciente. Así también, por ejemplo, tiene que ver la dosis, la frecuencia del medicamento que se va a administrar, ¿ya? En qué tipo de concentración que se va a colocar. En la firma del médico necesariamente tiene que ir la firma del médico, su sello, o del profesional que esté haciendo esa orden, indicando esa orden, ¿ya? Y si es por vía verbal, ¿no? A veces por teléfono, dentro del hospital, por ejemplo, en todo caso tomar, ¿no? La nota o el nombre de qué médico lo está indicando, ¿no? Y después el médico viene y lo escribe en la historia, ¿no? Entonces, y la receta médica es un documento que es normalizado a nivel mundial, donde los profesionales de la salud que están legal capacitados van a prescribir las medicaciones del paciente, ¿no? Para que sean, digamos, para que puedan adquirir los medicamentos en las farmacias. ¿Qué significa la palabra receta? Dice que en latín se dice recipe, que significa recíbase, ¿no? Entonces, todo paciente que tenga su receta médica tiene que ir a la farmacia y el farmacéutico tiene que entregarle los medicamentos que le están pidiendo, ¿no es cierto? Inclusive hay medicamentos que no se pueden vender sin la receta médica, ¿no? ¿Qué es una prescripción? La prescripción es, por ejemplo, es el acto de indicar los medicamentos que va a recibir el paciente, ¿no? Entonces, el médico nos prescribe, ¿no? ¿Qué medicamentos voy a tomar? Digamos, un antibiótico, un analgésico. Entonces, nos va a indicar, nos va a señalar el medicamento, nos tiene la dosificación, la vía, cuántos días voy a tomar, ¿no? Inclusive nos va a indicar cuándo tengo que venir a hacer mi control, ¿no? Todo eso tiene que ser, eso es la prescripción que va en la receta médica. Como les decía, la receta es estándar del MINSA y a nivel también mundial, ¿no? Este es un modelo de una receta de lo que es del MINSA, ¿no? Pero, por ejemplo, las clínicas tienen un modelo de receta, un policlínico también tendrá un modelo de receta. Entonces, los modelos pueden variar, pero las partes, los datos, no varían, ¿no? Esos son datos estándares que todos los establecimientos de salud manejan, ¿no? Por ejemplo, acá en sus partes tenemos la superinscripción, que es básicamente es el título de la receta de donde la institución que pertenece
al consultorio, a la clínica, va en la primera parte. La inscripción, donde va a ir todos los datos del paciente, su edad, su historia clínica, ¿no? De qué servicio es, qué diagnóstico tiene, todo eso. La prescripción, que viene a ser la indicación en sí del médico, ¿no es cierto? Lo que va a indicar, medicamento, cómo va a tomar, la fecha y tiempo de validez y la firma y el sello del profesional, ¿no? Y las indicaciones. Por ejemplo, acá tenemos la primera y segunda parte, que es la que hemos dicho, es la superinscripción y la inscripción. El 1 es la superinscripción, que es el título, es la institución de salud que pertenece, donde se está dando la receta. Y la parte 2 es los datos, ¿no? Los datos del paciente con su código, su historia clínica, de qué servicio es, qué diagnóstico tiene, todo eso, ¿no? En la parte 3, en la prescripción, que es lo que el doctor está indicando, en este caso, por ejemplo, está pidiendo un análisis de sangre, ¿no? Está pidiendo hemoglobina, está pidiendo factor RH, hematocrito, está pidiendo muchos análisis, ¿no? También puede pedir otro tipo de análisis, como el examen de orina, urocultivo, antibiograma, test de pronóstico. También puede pedir una ecografía, un electrocardiograma, radiografías, biopsias, monitoreo fetal, otros. O sea, en esta prescripción se puede pedir muchos tipos de análisis. Y la prescripción de farmacia, o sea, de medicamentos en sí, en caso que fuesen medicamentos, por ejemplo, dice Redoxon, un frasco, 30 tabletas, sulfato ferroso, una caja, 30 tabletas, ¿no? Es lo que el doctor está pidiendo. Es en caso de medicamentos. Como también puede pedir análisis, como hemos visto anteriormente. También puede pedir medicamentos. Y en lo que es las indicaciones, tendría, por ejemplo, dice dieta completa, comer de todo, incluir en la dieta frutas, verduras, ¿no? Todo eso. El Redoxon, que le prescribió, ¿se acuerdan el anterior? El Redoxon, una tableta diaria antes del almuerzo, disuelto en 1 litro de agua hervida fría, ya. Sulfato ferroso, cita el 7 de agosto, con resultados. Entonces, la firma del médico, ¿no? Y la próxima cita. Y hasta cuándo está válida esta receta. ¿Ya? Todos los medicamentos no se pueden, hay unos medicamentos que se pueden comprar de la farmacia sin necesidad de receta médica, pero hay otros no, ¿no? Por ejemplo, medicamentos especiales, como son los psicotrópicos, que son medicamentos que tengan que ver con el sistema nervioso, por ejemplo, que a veces produce alguna alteración, que produce somnolencia, ¿no? De repente, estupefacientes, ¿no? Que son como tipo droga, por ejemplo, barbitúricos, son medicamentos especiales que van a producir alguna alteración del sistema nervioso, ¿no? De repente son medicamentos para el dolor muy intensos, pero también pueden producir otro efecto, ¿no? En el sistema nervioso. Por ejemplo, como les decía, ¿no? Somnolencia, de repente otros pacientes pueden reaccionar con agresivos, entonces esos medicamentos no se venden, no tienen venta libre, ¿no? Sino tienen que ser bajo receta médica, si no, no se les va a vender. Los abortivos también, ¿no? Nadie puede comprar en la farmacia un medicamento abortivo como si fuese comprar un paracetamol, ¿no? Nadie. Entonces también se necesita recetas médicas, ¿no? Y las recetas pues tan solo tienen vigencia máximo 30 días, ¿no? A veces hay pacientes que van a las farmacias con su receta de hace un año y quieren que se les venda ese medicamento. Entonces esas recetas no sirven, no valen, no se debe efectuar, ¿no? No se les debe vender. Tienen que ser recetas actualizadas. ¿Ya?
¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Creo que ya se terminó. Para que vayamos a pasar un videíto antes que sea más tarde. Por mi parte no, profesora. No. Entonces les dejo con un video, chicos. Sí, mis video. Espero que les haya gustado, lo hayan entendido sobre todo. Y por favor, no quiero que se quede en la diapositiva ni en el video. Por favor, ustedes pueden ir, vamos a tener trabajos, vamos a tener que comprar jeringas, vamos a tener que comprar agujas de diferente tamaño para poder conocerlas. Entonces, de repente, en este tiempo que todavía no estamos usando la plataforma para los trabajos, ustedes pueden ir investigando, averiguando, conociendo todo esto. ¿Ya? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprende Enfermería. En el vídeo de hoy os voy a enseñar los distintos tipos de agujas que existen en enfermería. Vamos a ver los distintos tamaños que tenemos, para qué se utiliza cada tipo de aguja y en qué zonas del cuerpo se suelen utilizar comúnmente. Así que nada, procedo a ello. Vamos al vídeo. Entre las agujas más común utilizadas tenemos la subcutánea, que es esta pequeñita de aquí, la intravenosa y la intramuscular. Ahora las veremos más tranquilamente. Y luego aquí arriba tenemos todos los colores de catéter intravenoso o abocal que podemos encontrarnos, desde el más pequeño hasta el más grande. Vamos a proceder ahora a abrir las agujas para que veáis la diferencia entre ellas. Vamos a explicar para qué se suelen utilizar y en qué parte del cuerpo se suelen aplicar. Vamos a ellos. Ya las tenemos abiertas. Uy, pero espera, todavía tienen los capuchones. Vamos a quitárselos. Pues ya están abiertas, mucho mejor. Vamos a empezar ahora a hablar de la más pequeñita, que es esta de aquí en color naranja, que es la aguja subcutánea o hipodérmica. La aguja subcutánea es esta pequeñita de aquí en color naranja y mide aproximadamente unos 16 milímetros de longitud. Se suele utilizar para poner vacunas a pacientes que las necesitan, como por ejemplo las típicas vacunas de la alergia que se ponen en el brazo, o para pacientes que necesitan insulina para administrarse de manera subcutánea la insulina. La medicación o líquidos que normalmente se suelen administrar con este tipo de aguja va a acabar en tejido subcutáneo, que es la grasa que está debajo de la piel. Normalmente las partes del cuerpo que tienen más grasa son los brazos, el abdomen o los muslos de las piernas. Es ahí donde se suele aplicar este tipo de inyecciones. Vamos a pasar ahora al segundo tipo de aguja más utilizado, que es la intravenosa. Es esta de color amarillo de aquí. Este tipo de aguja es un poco más larga que la hipodérmica y además tiene mayor calibre también. Mide aproximadamente unos 25 milímetros y se utiliza, como su nombre indica, para extracción de sangre, para pinchar la vena. Normalmente, la zona de aplicación donde se suele utilizar este tipo de aguja son en los brazos, que es donde tenemos las venas más superficiales. Así que, ya sabéis, tened mucho cuidado a la hora de pinchar un paciente y no romperle la vena. Usarla con cuidado. Vamos a pasar ahora a la aguja más larga que tenemos aquí, que es la intramuscular. Esta aguja mide aproximadamente unos 40 milímetros de longitud. Suele ser un poco más larga porque se utiliza principalmente para administrar fármacos vía intramuscular, es decir, dentro del músculo del paciente. Principales músculos donde se suele utilizar la vía intramuscular es el deltoide, el glúteo, en este caso en el cuadrante superior externo, y en el cuádriceps. Selección de un músculo u otro a la hora de querer administrar la medicación depende de la cantidad de líquido que queramos introducir en el músculo. Por ejemplo, si queremos administrar grandes cantidades, deberemos hacerlo en un músculo grande como es el glúteo. Y cuando queramos administrar pequeñas cantidades como una vacuna, podemos utilizar perfectamente el deltoide del hombro. Ya hemos visto los tres tipos de agujas que se suelen utilizar más en la práctica clínica. Pero, ¿y si tenemos que administrarle medicación vía intramuscular a un niño? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Esta aguja tan grande que tenemos aquí? Pues no, tranquilo, que el niño no va a salir corriendo.
o sí. Tenemos otro tipo de aguja que es vía intramuscular, pero se utiliza para niños, ¿vale? Y es la aguja pediátrica intramuscular. Niños, al tener menos músculos que los adultos, no hace falta que la aguja sea tan larga para llegar al músculo. Tenemos una aguja más corta, que es la pediátrica, que como veis, tiene más o menos la misma longitud de 25 milímetros que la intravenosa, pero como podéis ver también, no es tan gorda, es de un calibre mucho menor. Bueno, y vamos a pasar ahora a los catéter intravenosos o ABOCAD, que como vemos aquí hay muchos tipos de colores diferentes. Dependiendo del color, tendrá un calibre distinto. Vamos a empezar por el más pequeño, que es el color amarillo. Este tipo de catéter es el 24G. Una cosa que tengo que explicaros es que a medida que este número sea más grande, el catéter será más pequeño, es decir, justo al contrario. Por ejemplo, si nos vamos al más grande de aquí, sería el 14. Contra más pequeño el número este, más grande el catéter. ¿Vale? Vamos a abrir un catéter para explicar su función y vamos a decir también las zonas donde se suelen aplicar. Ya lo tenemos abierto. En este caso tenemos el de color naranja, que es el más grande, ¿vale? Que es el catéter 14 intravenoso. A ver, un momentito, chicas. Ahorita mismo lo que estamos viendo en el video es justamente los catéteres endovenosos que se utilizan para colocar las vías endovenosas o las venoclisis, ¿ya? Que también lo vamos a hacer. El catéter tiene aquí un taponcillo que se le quita para enganchar esto a la vía del paciente o administrar por ahí los líquidos que queramos que entren en vena. Y aquí tenemos lo que es la aguja, ¿vale? Que es la guía para meter el catéter en la vena. Ahora lo vamos a ver más tranquilamente. Para que lo veáis más claro, vamos a imaginarnos que el capuchón es la vena del paciente, ¿de acuerdo? Y queremos pincharla. Pues lo que tenemos que hacer es pinchamos la aguja, ¿vale? Y la introducimos dentro de la vena. Y una vez que tengamos la vena pinchada, arrastramos, ¿vale? Imaginamos que ya está dentro de la vena. Arrastramos lo que es el catéter dentro y a la vez retiramos la aguja, ¿vale? Que es la guía. Lo hacemos. Y cuando lo saquemos, en este caso, esta marca de catéter tiene una protección al final para no pincharnos, que está estupendo. Esta parte de aquí se habría quedado en la vena y es totalmente flexible para el paciente. Es decir, si está la flexura del brazo, podría flexionar el brazo perfectamente, ¿vale? Que no pasaría nada porque esto, como ya estoy viendo, es totalmente flexible. Estáis preguntando qué es ese tapón de aquí. Vale, este tapón no lo tienen todos los catéteres, ¿vale? O ABOCAD, por ejemplo. Aquí tengo una marca que no lo tiene. Normalmente os vais a encontrar este tipo de catéter sin el tapón. El tapón simplemente es una vía más. Imaginaos que aquí tenemos la llave de 3 pasos del paciente con su sistema de vía. Pues si queremos sacar sangre al paciente, para no contaminar lo que es la llave de 3 pasos, podemos abrir el tapón. Y aquí tenemos una vía más para extraer sangre o administrar un fármaco que queramos al paciente. Si no tenemos hueco en la llave de 3 pasos, en verdad es muy útil. No lo he dicho, pero los catéteres intravenosos a boca se suelen utilizar principalmente en zonas donde haya que administrar medicación intravenosa, ¿vale? Que es donde las venas sean más pronunciadas. Por ejemplo, en las manos, ¿veis? Aquí se ven bien las venas, en los brazos. Incluso hay veces que cuando no se puede coger en los miembros superiores, nosotros lo hemos llegado a coger en los pies. Bueno, y ya he explicado todos los tipos de agujas más comunes utilizados en la enfermería y los catéteres intravenosos, cómo funcionan. Hay un tipo de aguja que no tengo, que es la intradérmica, que es mucho más pequeño que la subcutánea y se utiliza principalmente para administrar sustancias justo debajo de la epidermis, como la prueba de Mantoux, la de la tuberculosis. Futuros enfermeros, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido mucho y solamente os pido que dejéis abajo los comentarios para que yo lo sepa si habéis visto todos los tipos de agujas que salen en este vídeo. También os animo a que os suscribáis, a que les deis un toquecito a la campanita
A ver, chicos, espero que les haya gustado el video. Profesor, ha estado bien didáctico el video. ¿Cómo? Ha estado bastante didáctico. O sea, sí se ha entendido la que explica. Sí se ha entendido bastante con ese video. Sí, esa es la idea, ¿no? Entonces, a veces cuando nosotros cuando ya tengamos nuestras agujas, nuestras jeringas en nuestras manos, entonces va a ser mucho mejor todavía. Vamos a aprender mejor, ¿ya? Acá tengo otro, a ver, es más cortito, a ver, para que lo vean. Hola chicos, ¿qué vamos a ver en este tutorial? Los calibres de la aguja. Ya que generalmente yo les pregunto qué aguja va a utilizar y qué calibre, y generalmente no saben. Por lo tanto, lo vamos a repasar con esto. Las jeringas que siempre existen son las jeringas de 1 cc, o conocidas como jeringa de tuberculina, la jeringa de 3 cc, la jeringa de 5 cc, la de 10 cc, la de 20. Todas las jeringas vienen con una aguja universal, llamarlo así. Es la jeringa verde, que todos conocen, porque todas las jeringas vienen con esa. Esta jeringa, o sea, esta aguja es de 21G de 1,5 pulgadas. Se utiliza para punciones intramusculares, generalmente por el largo de la aguja. Por lo tanto, 1,5 pulgadas, color verde, 21G. Pero también existen más agujas. Por ejemplo, esta que es de 23G, que es de color celeste. ¿Ya? Acá atrás dice 23G y en este caso esta es de 1 pulgada. ¿Cuál es la diferencia con la verde? Primero, el calibre. Esta de 21G es más gruesa que esta de 21. O sea, de 23G. ¿Ya? Y aparte esta es de 1 pulgada, que es corta, y esta es de 1,5 pulgadas. Por lo tanto, en el largo lo vamos a ver. 21G de 1 pulgada. La diferencia de esta, mismo calibre, 21G, 1 pulgada, 1,5 pulgadas. Por lo tanto, lo vemos en el largo. Ya, por lo tanto, esta no me sirve para punción intramuscular. Pero esta sí, en paciente adulto. Luego nos sigue la de 18G, que es de color rosado. Si se dan cuenta, es como un clavo. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, 23G. Ah, disculpa. 18G, que es la de color rosado. ¿Ya? Y tenemos otra que es un poco más gruesa, que en este caso es la de 20G. Color amarillo de 1,5 pulgadas. Igual se nota bastante la diferencia en el grosor. Por lo tanto, la aguja que vamos a utilizar va a depender netamente de lo que queramos hacer. Por ejemplo, aquí se nota que una es más gruesa que la otra. Pero eso es importante identificarla. Por ejemplo, si ustedes están en un procedimiento rápido, ¿ya? Y necesitan, por ejemplo, cargar una glucosa al 30%, ¿qué van a hacer? Utilizar en este caso la aguja más gruesa y no utilizar esta que es más delgada. ¿Por qué? Porque con esta va a llegar más rápido la jeringa que con esta que es más delgada. O tampoco voy a utilizar esta. Acuérdense de los calibres de la aguja, aparecen detrás de cada envase, ¿ya? Pero en este caso la sepan reconocer. Espero que les guste, dedito arriba, nos vemos en la otra. Bueno, hola chicos, ¿qué vamos? Bueno chicos, eso es todo. Espero que les haya agradado los videos, que les haya, sobre todo, que les haya, me hayan ayudado a reforzar la clase que les he dado. Aprovechen si es que pueden adquirir jeringas o agujas, de repente o investigar, aprovechenlo con mucho cuidado, por favor. No es para jugar, las agujas no son para jugar. Tengan mucho cuidado, por favor, o si tienen niños en la casa, algo, no sé, mejor no lo hagan. Cuando ya nos reunamos, entonces ahí ya vamos a tener que llevar nuestras jeringas, todo lo que necesitemos, ¿ya? Estén atentos más tarde o mañana en la mañana más tardar para ver lo que hacemos sobre alguna nota o algún aviso sobre lo que es el trabajo para el examen, ¿ya? ¿Listo?
Cuídense, chicos, que tengan un bonito Hasta fin de luego, semana. Miss. Cuídense mucho. No se olviden de sus resúmenes, por favor, todo al día su carpeta, por favor. ¿Ya?